Al nombre de Jesús sea la gloria, la alabanza y la adoración. Damos gracias a Dios nuevamente en esta mañana por estar aquí en Escuela de Formación Cristiana, Fortaleza y Fe. Hoy traemos también bendición para su vida, porque el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la bendición de Dios sobre el hombre, es el sustento diario, ¿verdad? Así que en el santo nombre de Jesucristo el Señor, sea bendecida tu vida, tus labores, tu casa, tu familia, tus hijos. Sea bendecido los pensamientos de tu corazón en el nombre de Jesús. Sea bendecida tu economía en el nombre de Jesucristo el Señor. Sean bendecidos tus propósitos en el nombre de Jesucristo el Señor. Unidos a su voluntad, sea bendecido tu diario andar con Dios. Y nos bendecimos en el santo nombre de Jesucristo el Señor. Tenemos la palabra del Señor abierta en el libro del profeta Ezequiel. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hoy también vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, voy a dar lectura a algunos versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Bendecido el nombre del Señor. Palabra dura, ¿verdad? Palabra muy dura. Bueno, vamos a hablar esta mañana acerca de la voluntad de Dios ejecutada a través de los hombres. Oído, la voluntad de Dios ejecutada a través de los hombres. Ignoramos muchas cosas que Dios hace según su voluntad y ejecutada exactamente por el hombre, ¿cierto? Y por eso la Biblia, que es la palabra del Señor, nos da la luz, nos aclara el camino, nos ilumina esos sombríos, esas cosas que debemos de conocer. La palabra de Dios, que es lámpara a nuestro diario caminar, que es como una lámpara, entonces nos ilumina y nos enseña las cosas que debemos de conocer, que debemos de entender. Así que entonces esta mañana vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a hablar exactamente acerca de esto que estamos hablando, de la voluntad de Dios ejecutada a través de los hombres. Yo puedo considerar, mirando la Biblia, y usted también lo puede hacer, claro está, mirando la Biblia desde el segundo juicio, porque no podemos decir el primer juicio, pero el segundo juicio lo ejecutó Dios a través del hombre, ¿verdad? Es tan fuerte, hablando acerca del diluvio, la Biblia habla de las aguas de Noé. Las aguas del diluvio de Noé, la Biblia habla acerca de eso. Imagínense, y esas aguas vinieron fue de parte de Dios, porque el juicio era de parte de Dios. Sin embargo, habla de las aguas de Noé, ¿verdad? Como si Noé hubiera hecho llover, pero resulta es que dice que las aguas de Noé, porque encima de las aguas, pues Noé fue salvado. Bendecido el nombre de Jesús. Y Dios ejecutó su obra, ejecutó allí su voluntad. Bueno, en el juicio Él ejecutó en su soberanía y en su poder, hizo que pasara o aconteciera lo del diluvio, pero en la obra, en su voluntad perfecta, en su voluntad amorosa y misericordiosa, saca a Noé y a su familia, porque Noé halló gracia en las manos, en los ojos de Dios, y entonces Dios ejecuta su voluntad, pero manda que el hombre haga ciertas cosas. Oído a esto. Esto es muy,
debemos de tenerlo muy en cuenta. No se trata de que porque Dios va a hacer su obra en mí, yo voy a acostarme a dormir y que entonces Dios me va a sacar de ahí ya. Entonces Dios me va a sacar yo no sé a dónde, por allá en un lugar donde no llueva, y va a hacer llover aquí, y entonces no va a pasar nada, yo no tengo que hacer nada, porque como Él es el Todopoderoso, entonces ¿por qué tengo que hacer yo algo? Que lo haga Él, que Él es el Todopoderoso. Pues Dios no trabaja así. Y ese es el problema, por eso es que viene tanta pasividad en los hombres, tanta pereza, porque creen, tienen una idea falsa de Dios, que porque Él es el Todopoderoso, no hermano, dejemos eso en manos de Dios, Dios verá qué hace, Dios sabe cómo hace. Ay hermano, es lógico que Dios sabe cómo hace, y usted también debe saber cómo lo hace Dios. ¿Cómo así? Claro, usted debe saber, yo debo de saberlo. Dios quiere usarlo a usted y quiere usarme a mí. Dios nos quiere usar. Es más, usted y yo como cuerpo de Cristo somos la parte visible, la parte tangible de Dios. Bendito el nombre del Señor. Somos esa parte tangible de Dios en la tierra, porque si somos el cuerpo de Cristo, si somos templo del Espíritu Santo, entonces somos morada de Dios, el Espíritu. Así que usted y yo somos la parte visible de Dios. Y Dios quiere manifestarse, quiere ejecutar su voluntad a través de usted y a través de mí. Así como lo ha hecho a través de los años, que ha venido ejecutando su obra, ¿verdad? Entonces usted mira en la Biblia la palabra de Dios y Dios ejecuta su voluntad en Noé y a través de Noé, porque ejecutó su voluntad en Noé sacándolo y salvándolo, pero a través de Noé hizo el arca, porque el arca no lo hicieron ángeles, ni fue que Dios dijo, por ahora le tengo un arca para que se meta con su familia. No, Noé tuvo que trabajar en pro de lo que Dios quería darle. Él trabajó, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es exactamente eso, hacer la obra del Señor, pero hay que trabajar en pro de las cosas, ¿verdad? Entonces, alguien me dijo, una hermana me dijo una vez, hermano, entonces usted no trabaja. O sea, como si lo que yo hiciera en la predicación, en la enseñanza, en la escritura, en la administración de liberación a las personas, como si eso no fuera trabajo. Es más, hay quienes creen que eso no es trabajo y por eso no aportan, porque creen que eso no es trabajo. Entonces por eso no aportan, porque creen que eso lo hace cualquiera, pero ellos no lo hacen. Entonces Dios ejecuta su obra a través de los hombres, porque Él determinó hacer las cosas así. No es porque Él no pueda, porque Él es el Todopoderoso. Ya hablamos de que Dios ejecuta su obra a través de la naturaleza y que ejecuta su voluntad a través de la naturaleza, a través de los ángeles, y estamos mirando que Dios ejecuta su obra en el hombre y a través del hombre. Entonces Noé hizo el arca y efectivamente por la voluntad de Dios se salvó haciendo el arca. De otra manera hubiera perecido en compañía también de su familia. Y cuando usted comienza a mirar la Biblia, la palabra de Dios, Dios comienza a extraer ciertos hombres y a ejecutar su voluntad en el hombre y con el hombre. Porque eso es lo que ha hecho Dios con el hombre. Cuando usted ya mira el capítulo 12, porque antes del capítulo 12, por ahí tenemos a Noé, que ya hablamos de él, y tenemos a otros personajes ahí en la Biblia, la palabra del Señor, pero Dios como que en la Biblia me señala las personas que Dios va a operar con ellos, ¿verdad? Va a operar con ellos, va a trabajar con ellos o ha trabajado con ellos a través de su historia con el hombre, porque lo que estamos viviendo es eso. Estamos viviendo la historia de Dios y el hombre. Me parece maravilloso ese espacio, esa palabra, me parece espectacular que usted y yo estemos viviendo en la historia de Dios y el hombre y que nosotros seamos protagonistas de esa maravillosa historia y en un espacio o en una dimensión de una manera totalmente diferente, porque las promesas que tenemos y la bendición de Dios para nosotros es grandísima, ¿verdad? ¿A causa de qué? A causa de su gracia primero, a causa de nuestra obediencia y a causa de qué? De nuestra permanencia en el Señor. Entonces Dios ejecuta su obra, ¿verdad? También en Abraham.
Dios ejecuta su obra en Abraham y con Abraham. Porque a través de Abraham, que ya era viejo y su mujer estéril, sin embargo ejecutó su obra en ellos y ejecutó su obra en ellos y para el mundo. O bueno, por lo menos para Israel, hablando acerca de Abraham. Y a través de esta pareja que era como, o sea, todo va en contra, o sea, eso ahí no hay posibilidad. Él es viejo y ella es estéril y también ya está avanzada de edad y sin embargo de ahí nace Isaac y de Isaac nace Jacob y de Jacob nacen 12 hijos y de los 12 hijos, aunque también hubo una hija, pero 12 hijos varones y de esos 12 hijos varones entonces sale o surge la nación del pueblo de Israel, enumeradas por sus tribus. Cada personaje era una tribu o es una tribu. Y ejecuta Dios su voluntad en el hombre y con el hombre. Y a través de Israel comienza a mostrar su gran poder, su gran obra en el mundo, ¿verdad? En el mundo de entonces comenzó a mostrar su poder desde Egipto, aunque bajó y todo iba en contra. Bajaron allá, bueno, Dios utilizó a José, luego José muere, el pueblo de Israel queda cautivo 400 años, pero a los 400 años Dios ejecuta lo que ya le había dicho a Abraham, porque le había dicho que él iría, pero que a la cuarta generación, o sea, a los 400 años, lo sacaría de allí. Por eso una generación, dicho por Dios, son 100 años. No son 70, ni 80, ni 40. Dicho por Dios son 100 años, para que tengas en cuenta para algún otro estudio de la Biblia. En los 400 años, a la cuarta generación, entonces saca a Israel de allá y comienza Dios a ejecutar su voluntad en Israel, según sus promesas con Abraham, y comienza a ejecutar su voluntad para con el mundo. ¿Cómo así? A ejecutar juicio. Porque el primer juicio que ejecutó con Israel y por Israel fue en Egipto, ¿verdad? Cuando vinieron las 10 plagas de Egipto. Entonces cuando después viene y salen de allí, y claro, Dios comienza a ejecutar por Israel y con Israel, comienza a ejecutar su voluntad. Porque comienza la destrucción de todas esas naciones paganas, de todas esas naciones que estaban regadas por allí, ¿verdad? Y Dios comienza a ejecutar con su pueblo su voluntad, con ellos, en ellos y con ellos. Santo y perfecto es el Señor. Pero cuando venimos a este punto, que habían pasado ya muchísimos años, y la tolerancia de Dios, entonces Dios también aquí habla acerca de ejecutar su voluntad en contra de Israel, y la está ejecutando a través de un hombre, Ezequiel, como ya ha venido haciendo con otros profetas. Porque Dios ejecuta su voluntad con los hombres a través de líderes, a través de profetas, a través de sacerdotes, a través de reyes, a través de hombres y mujeres. Ejecuta su voluntad. Y usted mira eso en la Biblia, la palabra del Señor. Entonces Dios en Israel comenzó a ejecutar su voluntad, y el sacerdote ejercía, el profeta ejercía, el líder, el caudillo ejercía, el juez ejercía, ¿verdad? El rey ejercía, porque Dios exactamente presentaba su voluntad y hablaba a ellos para que ejecutaran exactamente lo que él quería. No todos hicieron caso, algunos se rebelaron, ¿verdad? Algunos se rebelaron, pero sin embargo, cuando Dios ponía un profeta allí, por lo regular el profeta decía lo que tenía que decir, porque Dios le hablaba. Bueno, por allí tenemos algunos profetas que de pronto quisieron rebelarse en contra de Dios, no queriendo hacer exactamente lo que él les mandaba. Sin embargo, ellos resultan siempre haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios ejecuta en ellos su voluntad absoluta. Tenemos a Jonás. Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, no quería ir a predicar a Nínive, pero según entendemos no lo quería hacer, no por rebelarse exactamente contra Dios, sino porque no quería que Nínive fuera salvada, sino que fueran destruidos. O sea, él no quería advertirles, él quería que esos paganos fueran destruidos, pero Dios quería salvarlos en el momento. Y efectivamente, aunque se rebela y quiere irse a otra parte,
Sin embargo, Dios le muestra que debe de hacer su voluntad, y aún desde el vientre del gran pez clama a Dios, Dios lo levanta y va y ejecuta su voluntad. Luego Dios en su misericordia también ejecuta su voluntad, ¿verdad? Su voluntad. Entonces, claro, salva de momento a Nínive, y aunque este hombre Jonás se pone disgustado, sin embargo Dios le muestra que Él es el soberano, el todopoderoso, y que Él es misericordioso para con los que se acercan a Él. También tenemos otro profeta. Bueno, también tenemos a Moisés, ¿verdad? Moisés tampoco quería ir. Señor, mande a otro. Señor, yo soy tartamudo. Señor, ¿cómo va a creer que yo voy a ir por allá? Tampoco quería ir. Sin embargo, Dios habla con Noé, con Moisés, habla con él y lo convence de que él era quien iba a hacer la obra, su obra. También tenemos otro profeta que trata de rebelarse, y es con Jeremías. Jeremías le dice, no, yo no hablo más en su nombre, porque cada vez que yo hablo lo único que viene es mortandad, lo único que viene es desastre. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Dios le habla a Jeremías y luego Jeremías dice, más poderoso fuiste tú que yo, me sedujiste, oh Jehová, bendecido el nombre del Señor. Y cuando miramos también, cuando llama a Dios al apóstol Pablo, dice, yo le mostraré cuánto, o sea, le mostraré lo que ha de sufrir por mí. Y él era un perseguidor, pero Dios le iba a mostrar a él su voluntad y con él su voluntad, hablando del apóstol Pablo. Entonces Dios quiere mostrar en nosotros su voluntad y con nosotros su voluntad. Muestra en nosotros su voluntad y su gracia, llamándonos al arrepentimiento, extendiendo su gracia, extendiendo su amor. Muestra en nosotros su amor y su voluntad para con los hijos de los hombres en salvarlos. Muestra en nosotros. Y luego cuando nosotros venimos a Él, entonces muestra con nosotros su amor. Entonces, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso se fue dicho a Israel, pero yo también creo que a mí también me alcanzó eso. Es más, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice a los discípulos, vosotros seréis mis testigos. Y si nosotros creemos en la palabra de Dios, dicha a través de los apóstoles, pues también entonces somos testigos de Dios. Dios ejecuta su voluntad a través de los hombres. Si también es cierto, a través de la naturaleza y de los ángeles, también a través de los hombres. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Dios hizo al hombre malo, aún al impío, aún para el día malo. Oído a eso. Bendecido el Señor de la gloria. Así que entonces, pero hay de aquel hombre, ¿verdad? Hay de aquel hombre por quien está o se dejó o preparó su corazón o inclinó su corazón al mal. Tal es el caso de Judas, que Dios a través de Judas operó e hizo entregando al Señor, y el Señor mismo dice, a ese hombre era mejor que no hubiera nacido, porque pues todo tenía que cumplirse, y en el corazón de Judas y el carácter y la personalidad de Judas le daba exactamente ¿para qué? Para hacer la obra perversa que hizo. Entonces, a través de los hombres, Dios quiere ejecutar su voluntad a través de los hombres y en los hombres. Yo quiero que Dios ejecute en mí su voluntad según su misericordia, según su gracia y según el propósito de salvación en mi vida y para la vida de otros. Y ojalá que usted y yo estemos en la misma sintonía, y debemos de estarlo. Si usted es iglesia del Señor, si yo soy iglesia del Señor, entonces debemos de estar exactamente ahí. Porque Dios quiere hacer una obra grande, poderosa con usted y conmigo, como individuos y como iglesia, ¿verdad? Y estoy hablando acerca de los hombres, y la iglesia se compone de hombres. Y Dios quiere ejecutar su voluntad a través de los hombres como grupo que forman iglesia, y a través de los hombres en una parte individual. Yo soy único en lo que hago, otro es único en lo que hace, pero ojalá que eso que hacemos lo hagamos direccionados por la voluntad de Dios. Cuando usted y yo como hijos de Dios
estamos atentos a ejecutar la voluntad de Dios, bueno, no digamos que nada va a salir mal en el caso de que somos humanos y que llamamos mal a ciertas cosas. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es difícil de explicar, pero la Biblia, que es la palabra del Señor, o el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo, dice que a los que aman a Dios o a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo soy llamado conforme al propósito de Dios, y todo me saldrá a bien, me vendrá en mi favor, de acuerdo al propósito de Dios. Hay cosas que a mí me parecerán que son horribles y que me ponen en angustia y a respirar por el suelo, y me ponen como como que me tiro al suelo y como que lloro y como que me desespero y como que me deprimo. Pero el Señor viene y me dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti. Si pasas por el agua, no te ahogarás, ni los muchos ríos te harán perder o ahogar. Bueno, bendito el Señor de la gloria. Aquí estamos, y la mano de Dios está conmigo, y la mano de Dios está con usted, y Dios quiere ejecutar, Dios quiere ejecutar su voluntad a través de usted y de mí como iglesia y como individuos. Y la Biblia, la palabra del Señor mismo me dice que la naturaleza misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza misma gime, como si la naturaleza dijera: hijos de Dios, exprésense, cuenten, abran la boca, déjense notar, expresen el poder de Dios. Porque si la Biblia dice que la naturaleza misma gime por la manifestación de los hijos de Dios, o sea, manifestémonos al mundo, demos a conocer la gloria de Dios. Santo y perfecto es el Señor. Por allí tenemos a un hombre, Elías, que venía de huida de una mujer, después de haber logrado semejante desafío que logró derrotar a como 800 profetas. Bendecido el Señor, los derrota porque se atrevió a creer en el Señor y ejecutó la voluntad de Dios. Dios ejecuta su voluntad en él y él ejecuta la voluntad de Dios. Ahora viene de huida, entonces viene un ángel enviado por el Señor ejecutando su voluntad, le da de comer a Elías y le dice que levántate y anda porque largo camino te resta, porque Dios quería ejecutar en él su voluntad y con él su voluntad. Bendecido el Señor. Yo quiero que Dios ejecute en mí su voluntad y yo quiero ejecutar la voluntad de Dios. Para ello he pedido al Señor, y ojalá lo hagamos todos, que el Espíritu del Dios viviente esté en mí activo, que se exprese a través de mis ojos, de mis manos, de todo mi ser, que se exprese según su voluntad y que haya en mí una actividad permanente de su glorioso Espíritu para poder hacer su voluntad, porque es la manera que yo encuentro de hacer la voluntad de Dios, que el Espíritu de Dios esté en mí para poder ejecutar su voluntad. Quiero dejar con ustedes este mensaje, esta reflexión en esta mañana y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Recuerde que estamos entonces en la Escuela de Formación Cristiana Fortaleza y Fe, buscando fortalecer nuestra fe, buscando crecer en Dios, buscando hacer su voluntad. Dios les bendiga, feliz día para todos.